Mujer gorda es humillada con 4 bebés gemelos en sus brazos, pero cuando el millonario la ve descubre que los hijos son suyos de un antiguo amor en un crucero. Rodrigo Alvarenga ajustó su corbata de seda mientras caminaba entre las mesas decoradas con flores exóticas y copas de cristal. El evento de caridad que su empresa patrocinaba era una muestra más de su prestigio y poder en la sociedad. Saludaba con sonrisas calculadas y comentarios breves, hasta que algo, o mejor dicho, alguien, llamó su atención. Al otro lado del salón, una mujer que le parecía vagamente familiar intentaba mantener a 4 niños pequeños bajo control. Rodrigo frunció el ceño, sus pensamientos girando rápidamente. Su figura no era desconocida. Había algo en la forma en que movía las manos, en su sonrisa cansada, que le traía recuerdos que no podía ubicar del todo. Cuando finalmente se acercó para observarla mejor, el golpe fue devastador. Era Isabela. Su Isabela. La mujer que años atrás había capturado su corazón en un crucero. Pero algo había cambiado. Ahora tenía un aire de determinación mezclado con un cansancio evidente. Y los niños, 4 pequeños que compartían rasgos que no podía ignorar. Un nudo se formó en su garganta. Rodrigo, dijo ella al percatarse de su presencia. Su voz era firme, aunque sus ojos reflejaban una mezcla de emociones, sorpresa, enojo y algo más que él no pudo identificar. Isabela, murmuró, aún tratando de procesar lo que veía. Sus palabras se quedaron atoradas cuando uno de los niños se aferró al vestido de Isabela, mirando a Rodrigo con unos ojos oscuros y brillantes que parecían un reflejo de los suyos. El aire se volvió pesado, y las risas y murmullos del evento parecían desvanecerse en la distancia. Rodrigo intentó recuperar la compostura, pero las palabras de Isabela lo sacudieron. Ellos son tuyos, Rodrigo. Cada uno de ellos. El impacto fue como un golpe en el estómago. La culpa, el arrepentimiento y la incredulidad se apoderaron de él. ¿Cómo era posible? ¿Cómo había dejado que todo llegara a este punto? Los murmullos de los asistentes del evento se intensificaron al notar la interacción entre ellos. Isabela, consciente de las miradas, tomó a sus hijos de las manos y comenzó a alejarse. Rodrigo, incapaz de dejarla ir otra vez, extendió la mano, pero sus dedos apenas rozaron el vacío. «Por favor, déjame hablar contigo», pidió él, su voz cargada de urgencia. Isabela se detuvo por un momento, sin girarse, y le respondió con una calma que parecía contener años de dolor acumulado. «Hablar no cambia el pasado, Rodrigo. Y dudo que cambie el presente». Y así, con sus palabras resonando en su mente, Rodrigo la vio salir del salón con sus hijos. Las luces del evento parecían brillar más intensamente, como si quisieran destacar la oscuridad que ahora envolvía su corazón. Sabía que este no era el final. No podía serlo. La noche, silenciosa y vasta, se extendía más allá de las ventanas del ático de Rodrigo. Él estaba sentado en su silla de cuero, con un vaso de whisky en la mano y una expresión perdida en el reflejo del líquido ámbar. No podía borrar de su mente la imagen de Isabela y los niños. ¿Cómo había llegado todo tan lejos? Los recuerdos, enterrados por años, comenzaron a salir a la superficie, vívidos y llenos de emociones encontradas. Todo había comenzado en aquel crucero, un viaje que Rodrigo había tomado buscando una pausa de su vida acelerada y controlada. Había sido una semana en alta mar, rodeado de lujo y comodidad, pero nada de eso lo había preparado para el impacto de conocer a Isabela. Ella no encajaba en el molde de las mujeres que solían interesarle. No era esbelta ni sofisticada según los estándares de su círculo social, pero tenía algo que ninguna otra poseía: autenticidad. Rodrigo la había notado por primera vez en la cubierta principal, leyendo un libro desgastado mientras el sol iluminaba su rostro. Había algo hipnótico en la forma en que sonreía al pasar las páginas, ajena al bullicio a su alrededor. Un accidente fortuito, él había derramado su copa de vino cerca de ella, fue la excusa perfecta para iniciar una conversación. Lo que comenzó como una disculpa se convirtió en una charla ligera, y luego en conversaciones largas y profundas mientras el barco navegaba hacia destinos exóticos. Isabela le hablaba de sus sueños,
sus luchas, y su visión de la vida con una pasión que Rodrigo nunca había encontrado en las mujeres de su círculo. Él, a su vez, compartió partes de sí mismo que rara vez dejaba salir. Los días pasaron rápidamente, y lo que comenzó como una atracción se transformó en algo más. Rodrigo no podía apartarse de su lado. Isabela lo hacía reír, reflexionar y, sobre todo, sentir. Pero a medida que la intensidad de su conexión crecía, también lo hacía la presión de las miradas ajenas. Otros pasajeros del crucero comenzaron a susurrar y a mirar con desdén cada vez que los veían juntos. Rodrigo recordaba con claridad una noche específica. Habían decidido cenar juntos en el restaurante principal del barco. La conversación fluía como siempre, pero las miradas y los murmullos de los otros comensales comenzaron a pesar sobre él. A pesar de su fachada de confianza, Rodrigo había sentido un nudo en el estómago. El juicio de los demás lo alcanzaba, cuestionando si esta relación podía existir fuera de ese mundo aislado del crucero. ¿Estás bien?, había preguntado Isabela, con una mezcla de preocupación y ternura en sus ojos. Rodrigo había forzado una sonrisa, pero esa fue la primera grieta en su muro. Una grieta que finalmente se convirtió en una ruptura irreversible. De vuelta en su ático, Rodrigo dejó el vaso sobre la mesa y se levantó. Los recuerdos lo estaban destrozando. Había sido un cobarde. Había permitido que el miedo a perder su estatus y su imagen dictaran sus acciones. Y en el proceso, había dejado ir algo auténtico, algo que nunca volvió a encontrar en los años siguientes. Pero ahora, el destino le estaba dando una segunda oportunidad, aunque estuviera envuelta en una verdad que lo golpeaba como un puño. Había abandonado no solo a Isabela, sino también a sus hijos. El eco de los pasos de Isabela resonaba en la pequeña sala mientras preparaba la cena. Su hogar era modesto, con muebles gastados pero ordenados, y las risas de los niños llenaban el espacio como una melodía constante. A pesar de la calidez del ambiente, había momentos en los que la sombra del pasado pesaba sobre sus hombros, un recordatorio constante de las decisiones que había tomado para llegar hasta aquí. Isabela nunca imaginó que sería madre de 4 niños, mucho menos en circunstancias tan difíciles. Después del crucero, su vida había cambiado radicalmente. Cuando descubrió que estaba embarazada, las emociones fueron un torbellino, alegría, miedo y una profunda tristeza. Rodrigo, el hombre que había despertado su corazón, ya no estaba. No porque ella no lo hubiera querido, sino porque entendió que el mundo del nunca podría aceptar el suyo. A pesar del dolor, había decidido seguir adelante. Con cada ultrasonido, con cada pequeño movimiento en su vientre, su determinación crecía. No tenía mucho, pero sabía que daría todo por esos pequeños. Trabajó largas horas en empleos mal remunerados, lidiando con las miradas de compasión y, a veces, de juicio de quienes la rodeaban. Pero nunca permitió que su dignidad se rompiera. Había días en los que sentía que el peso del mundo caía sobre ella. Como aquella tarde en que, embarazada de 8 meses, tuvo que cargar las bolsas del supermercado por varias cuadras bajo una lluvia torrencial. O las noches en las que los niños estaban enfermos y ella no tenía dinero para llevarlos al médico, dependiendo de remedios caseros y su fe para mantenerlos a salvo. Isabela recordaba una conversación particularmente dolorosa con su madre, quien había sido su único apoyo en los momentos más oscuros. ¿Por qué no le escribiste? Rodrigo tiene derecho a saber que va a ser padre, le dijo su madre mientras acariciaba las mantitas de los bebés que estaba cosiendo. No lo entenderías, mamá, respondió Isabela con un nudo en la garganta. Él vive en un mundo donde yo no encajo. ¿Crees que querría una mujer como yo? Una mujer gorda, pobre, con un pasado lleno de carencias. Isabela, el amor no debería depender de esas cosas, pero el suyo sí, interrumpió, conteniendo las lágrimas. Con el tiempo, esas palabras se habían grabado en su mente. Quizá había sido injusta con Rodrigo al no darle la oportunidad de decidir, pero también sabía que proteger a sus hijos de la incertidumbre y del rechazo era su prioridad. Cuando los niños llegaron, uno tras otro, sus días se llenaron de caos y amor. Cada pequeño representaba una parte de la conexión que tuvo con Rodrigo, pero también un recordatorio constante de lo que había perdido.
Sin embargo, nunca dejó que ese dolor se reflejara en ellos. Isabela se aseguró de que crecieran rodeados de amor y cuidado, enseñándoles que su valor no dependía de la aprobación de nadie. Esa noche, mientras preparaba la cena y los niños jugaban en la sala, el encuentro con Rodrigo volvía a rondar en su mente. Lo había visto después de tantos años, y todo lo que había tratado de enterrar resurgió con fuerza: el amor, la traición y la herida de su abandono. Su hijo mayor, Santiago, interrumpió sus pensamientos. «Mamá, ¿por qué estabas tan seria en el evento de hoy? ¿Quién era ese señor?». Isabela suspiró, tomando un momento para elegir sus palabras. «Es alguien que conocí hace mucho tiempo, hijo». «¿Es nuestro papá?», preguntó el pequeño con una seriedad que no correspondía a su edad. La pregunta golpeó a Isabela como un rayo. A pesar de los años, nunca había encontrado la manera adecuada de explicarle sobre su padre. Siempre había pensado que el momento adecuado llegaría, pero ahora sabía que ese momento se había adelantado. «No sé si él quiere ser parte de nuestras vidas», respondió finalmente, evitando los ojos inquisitivos de su hijo. Santiago asintió, aunque no parecía del todo convencido. Isabela lo observó volver con sus hermanos, con el corazón pesado. Sabía que tarde o temprano tendría que enfrentar la verdad, no solo para sus hijos, sino también para ella misma. Esa noche, después de acostar a los niños, se sentó en su pequeña sala con una taza de té en las manos. Las palabras de Rodrigo durante el evento resonaban en su cabeza. Hablar no cambia el pasado. Pero en su interior, una pequeña voz le decía que, quizás, era hora de enfrentar ese pasado, no por Rodrigo, sino por sus hijos y por ella misma. Rodrigo miraba el amanecer desde la amplia terraza de su penthouse. Las luces de la ciudad comenzaban a desvanecerse mientras los primeros rayos del sol teñían el horizonte de un suave dorado. Sin embargo, en su mente, el panorama era mucho más oscuro. Las palabras de Isabela seguían resonando en su cabeza: hablar no cambia el pasado. Pero él sabía que tenía que intentarlo. Había dejado atrás demasiado, y ahora estaba decidido a corregir los errores de su pasado. Durante el día, Rodrigo había hecho varias llamadas, usando todos los recursos a su alcance para averiguar dónde vivía Isabela. No le tomó mucho tiempo. Aunque el hombre que antes era habría considerado esta búsqueda como un simple trámite, ahora cada dato que obtenía lo llenaba de un dolor creciente. Saber que ella vivía en un vecindario modesto, lejos del lujo que él había disfrutado, le hacía sentir más profundamente el peso de su abandono. Finalmente, estacionó su auto frente a un edificio sencillo. Era un contraste abrumador con los lugares a los que estaba acostumbrado, pero no vaciló. Subió las escaleras desgastadas y, con el corazón latiendo como un tambor, tocó la puerta. Cuando Isabela abrió, el silencio fue tan intenso que parecía llenar todo el pasillo. Ella lo miró con incredulidad y algo de exasperación. No había esperado verlo allí, y mucho menos tan pronto. «¿Qué estás haciendo aquí, Rodrigo?», preguntó con el ceño fruncido. «Necesito hablar contigo. Por favor, Isabela». «Dame al menos unos minutos», respondió él con una voz tan sincera que ella se detuvo por un instante. Miró hacia el interior del apartamento, donde sus hijos jugaban, y finalmente asintió con resignación. Salió al pasillo y cerró la puerta detrás de ella. «Habla. Pero no puedo prometer que te escucharé hasta el final». Rodrigo tomó aire, reuniendo las palabras que había ensayado en su cabeza. «Sé que lo arruiné. Sé que te abandoné cuando más me necesitabas. Pero si hay algo que he aprendido en estos años es que lo que hice no tiene justificación. No estoy aquí para excusarme, Isabela. Estoy aquí porque quiero enmendarlo». Ella lo miró con una mezcla de enojo y dolor, sus brazos cruzados como una barrera protectora. «¿Enmendarlo? ¿Cómo piensas enmendar años de abandono? Sabes lo que he pasado, lo que tus hijos han pasado». «Quiero ser parte de sus vidas», dijo Rodrigo, su voz quebrándose. «No puedo cambiar lo que hice, pero quiero intentarlo, por ellos y por ti». Isabela dejó escapar una risa amarga. «¿Por mí? Rodrigo,
Tú tomaste la decisión de irte. ¿Por qué crees que tienes derecho a regresar ahora? Él bajó la mirada, sintiendo la profundidad de su reproche. Porque no puedo seguir viviendo con la culpa. Porque me di cuenta demasiado tarde de lo que perdí. Y porque, aunque no lo creas, nunca dejé de pensar en ti. Las palabras quedaron flotando en el aire. Isabela luchaba con sus emociones. Parte de ella quería gritarle, reprocharle todo el dolor que había causado, pero otra parte reconocía la vulnerabilidad en su voz. Ese era un lado de Rodrigo que no había visto antes. No puedo tomar esta decisión ahora, dijo finalmente, su voz tensa. Mis hijos son mi prioridad. Ellos no necesitan confusión en sus vidas. Rodrigo asintió, entendiendo que no sería fácil. Lo sé, pero no me rendiré, Isabela. No esta vez. Sin esperar una respuesta, Rodrigo se dio la vuelta y bajó las escaleras. Cada paso le recordaba que estaba entrando en un territorio desconocido, donde su dinero y poder no tenían ninguna influencia. Esta vez, tendría que ganar su lugar en sus vidas con acciones, no con palabras. Mientras tanto, Isabela cerró la puerta y apoyó la frente contra la madera. Los recuerdos de su relación pasaron como un torrente por su mente. Quería odiarlo por lo que hizo, pero en lo más profundo de su ser, también deseaba creer que podía cambiar. En los días siguientes, Rodrigo comenzó a cumplir su promesa. Envió pequeños obsequios para los niños, cosas que sabía que podrían necesitar, como materiales escolares y ropa. No eran gestos ostentosos, sino acciones pensadas para ayudar. También aparecía ocasionalmente en el vecindario, ofreciéndose a ayudar con reparaciones menores en el edificio o simplemente para observar de lejos, esperando que Isabela le diera una oportunidad. Aunque ella seguía siendo cautelosa, notó que sus hijos comenzaban a mencionar a Rodrigo con curiosidad. A medida que lo veían más seguido, Santiago incluso se acercó tímidamente para hacerle preguntas. Era un avance pequeño, pero significativo. Rodrigo sabía que estaba caminando sobre una cuerda floja. No podía apresurar las cosas, pero tampoco podía quedarse quieto. Cada paso que daba era un recordatorio de que la redención no era un derecho, sino algo que tendría que ganarse día tras día. La tarde estaba tranquila, con el sonido de los niños jugando en el parque cercano mientras Rodrigo observaba desde una distancia prudente. Era un extraño en este mundo, un hombre acostumbrado al lujo y al aislamiento, que ahora intentaba encontrar un lugar en la vida de los pequeños que llevaban su sangre. Aunque había dado pequeños pasos hacia ellos, sentía que todavía había una barrera entre él e Isabela, una barrera construida con años de dolor y desconfianza. Ese día, Rodrigo se armó de valor y se acercó con una bolsa de juguetes sencillos, pelotas, una cuerda para saltar y pequeños libros de cuentos. Los niños lo miraron con curiosidad, especialmente Santiago, quien se había convertido en una figura protectora para sus hermanos. ¿Esto es para nosotros?, preguntó Santiago, mirando la bolsa con cautela. Sí, respondió Rodrigo, arrodillándose para estar a su altura. Pensé que podrían disfrutarlo. El pequeño dudó por un momento, pero al final tomó uno de los libros y lo miró detenidamente. Sus hermanos, más pequeños y menos cautelosos, se acercaron emocionados, explorando los juguetes con risas y comentarios animados. Rodrigo sintió un calor en el pecho que no había experimentado en años. Era una conexión, aunque pequeña, con los hijos que apenas comenzaba a conocer. Desde una banca cercana, Isabela observaba la escena con una mezcla de sentimientos. Había querido mantenerse al margen, pero al ver la manera en que Rodrigo interactuaba con los niños, algo dentro de ella comenzó a suavizarse. No podía negar que había sinceridad en sus acciones. Sin embargo, eso no eliminaba el resentimiento que seguía arraigado en su corazón. Cuando los niños se dispersaron para jugar con los nuevos juguetes, Rodrigo aprovechó para acercarse a Isabela. Ella lo recibió con una mirada firme, pero permitió que se sentara a su lado. Gracias por no alejarlos de mí, dijo él, con la voz baja. No estoy haciéndolo por ti, respondió Isabela rápidamente. Ellos merecen conocer a su padre. Pero no pienses que esto cambia lo que pasó.
Rodrigo asintió. Entiendo. Pero quiero que sepas que estoy aquí para quedarme. Isabela. No voy a desaparecer de nuevo. Ella no respondió de inmediato. En cambio, miró hacia el parque, observando cómo sus hijos jugaban. Ellos se están encariñando contigo. Si planeas irte otra vez, será mejor que lo hagas ahora, antes de que les hagas daño. No me voy a ir, aseguró Rodrigo con determinación. Lo que hice antes fue imperdonable, pero esta vez estoy aquí para enmendarlo. Por ellos, y por ti. Isabela lo miró de reojo, sus ojos llenos de emociones encontradas. Quería creerle, pero el miedo de ser lastimada nuevamente era demasiado fuerte. En los días siguientes, las acciones de Rodrigo comenzaron a hablar más fuerte que sus palabras. Se presentó constantemente para ayudar a Isabela con las tareas más simples: arreglar una puerta que chirriaba, reparar un electrodoméstico descompuesto o simplemente acompañar a los niños al parque. No era mucho, pero cada pequeño gesto se sentía como un paso hacia algo más profundo. Sin embargo, la creciente cercanía también trajo nuevos conflictos. Una tarde, mientras Rodrigo ayudaba a Santiago con su tarea, Isabela lo escuchó decir algo que la dejó inquieta. ¿Por qué te fuiste si querías tanto a mamá?, preguntó el niño, con la inocencia que solo un niño podía tener. Rodrigo quedó en silencio por un momento, buscando las palabras adecuadas. Fue un error, Santiago. Uno de los peores errores que he cometido. Pero estoy aquí porque quiero arreglarlo. Porque los quiero a ustedes y a su mamá. Isabela, escuchando desde la cocina, sintió que algo dentro de ella se rompía. Quería creer en las palabras de Rodrigo, pero el miedo y el dolor seguían siendo fuertes. Esa noche, mientras los niños dormían, finalmente confrontó a Rodrigo. Ellos confían en ti, dijo con voz temblorosa. ¿Qué pasa si vuelves a fallarles? Rodrigo, sorprendido por la intensidad de sus palabras, respondió con sinceridad. No voy a fallarles, Isabela. Haré todo lo que esté en mi poder para demostrarles que estoy aquí para quedarme. Pero sé que mis palabras no son suficientes. Déjame probarlo con mis acciones. La tensión entre ellos era palpable, pero por primera vez, Isabela sintió una chispa de esperanza. Sabía que la reconstrucción de su confianza sería un camino largo, pero también entendía que Rodrigo estaba haciendo todo lo posible para merecer una segunda oportunidad. El salón de eventos estaba lleno de murmullos y risas discretas. Era una noche especial, otro evento benéfico organizado por las empresas de Rodrigo. Los líderes más influyentes de la ciudad, personalidades de renombre y la prensa estaban presentes, como siempre. Rodrigo observaba el escenario desde las sombras, con el corazón latiendo más rápido de lo habitual. Esta vez, la velada no sería solo sobre caridad, sino sobre algo mucho más personal. Entre la multitud, Isabela estaba sentada con los niños. Rodrigo la había invitado personalmente, y después de muchas dudas, ella había aceptado. Quería que sus hijos vieran cómo era el mundo de su padre, aunque para ella todavía era un lugar incómodo. Se sentía fuera de lugar entre las mujeres vestidas con trajes elegantes y los hombres en trajes impecables. Pero la emoción en los ojos de sus hijos al ver las luces y la elegancia la había convencido de asistir. Rodrigo tomó el micrófono en el escenario, con la mirada fija en Isabela y sus hijos. La multitud guardó silencio, esperando el discurso típico de un hombre poderoso. Pero lo que Rodrigo dijo sorprendió a todos. Buenas noches a todos. Quiero agradecerles por estar aquí y por apoyar las causas que este evento representa. Pero antes de continuar, necesito decir algo que no tiene que ver con negocios ni caridad. Tiene que ver conmigo, con mi vida y las personas que más me importan. Los murmullos comenzaron a surgir en la sala, pero Rodrigo no se dejó intimidar. Continuó con voz firme. Hace años, tomé decisiones basadas en el miedo y el egoísmo. Permití que el juicio de los demás influyera en mi vida, y en el proceso, lastimé a la única mujer que realmente he amado. Perdí a Isabela, una mujer increíblemente fuerte, y lo peor de todo, perdí la oportunidad de ser padre para nuestros hijos desde el principio.
Los murmullos se transformaron en un silencio absoluto. Los invitados, acostumbrados a discursos formales, ahora escuchaban una confesión cargada de emoción. Rodrigo se giró hacia donde estaba Isabela, ignorando las miradas de sorpresa y desconcierto a su alrededor. Isabela, sé que las palabras no pueden borrar el daño que hice. Pero estoy aquí para decirte, frente a todos, que estoy dispuesto a hacer todo lo posible para enmendarlo. No me importa lo que piense la gente. No me importa lo que esto pueda significar para mi reputación. Todo lo que importa eres tú, nuestros hijos, y la posibilidad de reconstruir lo que rompí. Los ojos de Isabela se llenaron de lágrimas. Nunca había esperado algo así de Rodrigo. Sus hijos lo miraban con asombro, demasiado pequeños para comprender completamente la magnitud de sus palabras, pero lo suficientemente perceptivos para notar la sinceridad en su voz. La sala estalló en aplausos, aunque había quienes seguían murmurando con desaprobación. Rodrigo bajó del escenario y caminó hacia Isabela, sin apartar los ojos de ella. Cuando llegó a su mesa, se arrodilló frente a ella y tomó su mano. «No espero que me perdones hoy», dijo en voz baja, lo suficiente para que solo ella lo escuchara. «Pero quiero que sepas que haré todo lo que esté en mis manos para demostrarte que he cambiado. No me importa cuánto tiempo tome, estoy dispuesto a luchar por ti y por nuestros hijos». Isabela no pudo contener las lágrimas. Había deseado durante años que Rodrigo mostrara este nivel de humildad y sinceridad, pero ahora que lo tenía frente a ella, no sabía cómo responder. La sala, los aplausos, las miradas, todo parecía desvanecerse mientras ella procesaba sus palabras. Finalmente, asintió, aunque su expresión seguía siendo cautelosa. Rodrigo se levantó, satisfecho con ese pequeño gesto, y regresó al escenario para continuar con el evento. Aunque sabía que este era solo el comienzo, también sabía que había dado un paso crucial hacia la redención. Esa noche, mientras Isabela regresaba a casa con los niños, sintió algo que no había sentido en mucho tiempo: esperanza. Tal vez, solo tal vez, Rodrigo merecía una oportunidad. La mañana era tranquila, con el canto de los pájaros rompiendo el silencio en el pequeño vecindario donde vivía Isabela. Mientras preparaba el desayuno, escuchaba las risas de sus hijos jugando en la sala. Sus pensamientos, sin embargo, estaban lejos. Rodrigo. Sus palabras, sus gestos, todo lo que había hecho en las últimas semanas comenzaba a abrir una brecha en las barreras que ella había construido a lo largo de los años. Ese mismo día, mientras acompañaba a sus hijos al parque, lo vio llegar. Rodrigo, vestido con ropa casual, se acercó con una expresión serena. No era el hombre arrogante que recordaba. Era alguien dispuesto a esforzarse, y eso la conmovía más de lo que quería admitir. «¿Puedo acompañarte?», preguntó él, señalando un banco vacío bajo un árbol. Isabela asintió, observando cómo los niños corrían hacia él emocionados. Lo abrazaron sin reservas, como si él siempre hubiera estado presente en sus vidas. Ella los miró, su corazón dividido entre el miedo y la alegría. «Han comenzado a encariñarse contigo», dijo mientras se sentaban. Rodrigo sonrió, aunque sus ojos reflejaban seriedad. «Es un privilegio que no merezco, pero por el que estoy dispuesto a trabajar cada día». Isabela lo observó detenidamente, buscando alguna señal de falsedad en sus palabras, pero no encontró nada. Durante años había creído que Rodrigo no era capaz de cambiar, pero ahora se daba cuenta de que tal vez había subestimado su capacidad para crecer. Esa tarde, cuando regresaron a casa, Rodrigo ayudó a los niños a construir un fuerte con mantas y sillas en la sala. Era un espectáculo sencillo, pero lleno de calidez. Por primera vez en mucho tiempo, Isabela permitió que una pequeña sonrisa se dibujara en su rostro. Después de acostar a los niños, Rodrigo pidió quedarse un momento más para hablar. Isabela dudó, pero al final accedió. Se sentaron en la pequeña mesa de la cocina, con una taza de té para ella y un vaso de agua para él. «Isabela», comenzó Rodrigo, con un tono serio, «sé que he dicho muchas cosas, pero sé que lo que necesitas son acciones. Estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario para demostrarte que puedes confiar en mí». Ella lo miró fijamente,
sintiendo como sus palabras atravesaban sus defensas. ¿Y qué pasa si no puedo? ¿Qué pasa si lo que hiciste no puede arreglarse? Rodrigo tomó aire, consciente de que esta era una posibilidad real. Entonces aceptaré tu decisión, pero no me rendiré. No quiero forzarte a nada, pero quiero que sepas que siempre estaré aquí para ti y para los niños. El silencio se instaló entre ellos, pero no era incómodo. Era un silencio lleno de comprensión y emociones no expresadas. Finalmente, Isabela habló. Siempre he pensado en lo diferente que habría sido todo si hubieras estado ahí desde el principio. Pero tal vez es hora de dejar de pensar en lo que pudo ser y empezar a mirar hacia lo que puede ser. Rodrigo no pudo evitar sentir una chispa de esperanza. Eso es todo lo que pido, Isabela. Una oportunidad. En los días siguientes, ambos comenzaron a trabajar en reconstruir su relación. No fue fácil. Hubo momentos de tensiones y discusiones, pero también hubo risas y recuerdos compartidos. Los niños, ajenos a las complejidades de los adultos, parecían ser el pegamento que los unía. Unos meses después, durante una pequeña reunión familiar organizada por Rodrigo, él se arrodilló frente a Isabela con un anillo sencillo en la mano. No había cámaras ni espectadores, solo ellos y los niños que observaban con ojos brillantes. Isabela, sé que no soy el hombre perfecto, pero estoy aquí para ti. Me darías el honor de ser tu esposo y construir juntos una familia de verdad. Las lágrimas rodaron por las mejillas de Isabela mientras asentía con una sonrisa temblorosa. Sí, Rodrigo, sí. La boda fue una ceremonia íntima, rodeada solo de las personas más cercanas. No hubo lujo ni extravagancia, solo un amor renovado que había pasado por el fuego de las pruebas y había salido más fuerte. Ese día, mientras Rodrigo e Isabela bailaban bajo un cielo lleno de estrellas, ambos sabían que no era el final de su historia, sino el comienzo de un nuevo capítulo. Uno donde el amor, el perdón y la redención serían la base de su vida juntos. Si te gustó esta increíble historia, haz clic en el botón aquí abajo para suscribirte. Así no te perderás más historias emocionantes como esta. Muchas gracias por tu presencia y hasta la próxima.